Dios les bendiga. Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More. En esta ocasión presentándoles las clases de enfoque para maestros del leccionario pentecostal. Y también para invitarlos al evento que se efectuará el viernes 5 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde, donde estará la autora Christine Müller firmando su nuevo libro, En la oscuridad resplandecerás. Este libro es un devocional para personas que están en dificultades emocionales y le brinda herramientas para superarlas. Exhortamos a nuestra comunidad a participar del evento. Para adquirir el libro, el enlace está en la descripción de este video. Recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria. Dios les bendiga una vez más en el turno semanal para dirigirnos a ustedes. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Seguimos en el enfoque de las lecciones semanales que hemos llamado por décadas la escuela bíblica semanal de la iglesia. Dios les bendiga mucho. Esta es la lección número 6 para este tercer trimestre que estamos cursando. Seguimos en el tema la provisión divina en tiempos de adversidad, con un tema para esta clase: el Espíritu va llamando a la iglesia a nuevas formas de obediencia. Así que, como siempre, este servidor, el hermano Eliud Espinosa Díaz, pues intentará darles alguna ayuda mayormente dirigida a los maestros para que puedan tener un campo más amplio en desarrollar su clase a base de la población en edad que le toque a cada grupo. La lectura base que se ha usado para esta lección es el capítulo 11 del libro de Hechos, los versículos 19 al 30. Este es un tema extremadamente amplio, porque va a hablar de la dirección del Espíritu Santo. La Biblia entera es un mundo, un pozo, como le decimos, un pozo sin fondo. Y usted puede estar enseñando, predicando de un texto o de un tema las 52 semanas del año. Nunca lo va a agotar y nunca lo va a terminar, porque es fuente inagotable, es la Biblia. Por eso les digo que el tema es extremadamente amplio. Y el tema nos va a llevar a preguntarnos: ¿hay nuevas formas en la demostración de obediencia a Dios? ¿O siempre ha habido un plan definido por Él? Otra pregunta puede ser: ¿qué obedezco? ¿Qué yo obedezco? ¿Qué sigo? ¿En qué estoy fundamentado? ¿Hacia dónde voy? Si no conoces o en quién crees, si no conoces qué crees, y no conoces por qué lo crees, no vas a tener un punto definido de referencia para dirigir tu vida espiritual. No habría en ello entonces una convicción de militancia, esa fe militante de perseverar, que difiere de lo que es la fe de esperar un milagro. La fe militancia o la fe militante. En el pasado, en mi época de niño y adolescente y aún de joven, decíamos: fulano de tal hizo profesión de fe. En otras palabras, adquirió el camino para militar en acción correcta delante de Dios. Es por eso que Dios, en su sabiduría, ha ido revelándose al hombre por etapas, de forma que el hombre conozca un Dios real, personal,
no ajeno. Que el hombre tenga claro qué lo motiva a aceptarlo, a obedecerlo y a seguirlo. Y encaminado a ese propósito es que Dios se ha ido revelando a la humanidad poco a poco, por etapas. La Biblia es clara. Y en Juan 1:18 Cristo dice, no diría que Cristo, el comentarista, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué implica esta expresión? Porque según la misma Biblia, Dios y Adán hablaron frente a frente. Así es que Dios y Adán se vieron. Adán vio a Dios. Porque cuando Adán es creado por la mano divina y por el soplo divino, no existía pecado. Así que esto no es otra cosa que Dios está reclamando una acción correcta de la conducta humana frente a esa revelación divina. Y de eso es que nos habla la clase hoy, de un porqué. Así que vamos a hacer un poco de historia. La raza humana, como producto del pecado en el Edén, fue eliminada en el diluvio. Solo quedó Noé y su familia, elegidos por Dios para un nuevo comienzo. Ellos, Noé y su familia, recibieron el mismo mandato que recibió la pareja en el huerto Edén. Si usted lee, búsquelo en su Biblia, Génesis 9:1, va a encontrar esta expresión. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La generación antes de Noé tuvo la dicha de conocer personalmente a Adán. Eso usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 5. Y conforme a ese capítulo, el padre de Noé, yo me puse a hacer una diferencia de resta y suma en años. Conforme a ese capítulo, encuentro que el padre de Noé tenía 56 años cuando Adán murió, lo que implica que de Noé en adelante es una generación nueva que va a conocer a Dios por referencia, no porque alguien le haya visto y lo confirme. Hasta Lamec, el padre de Noé, tenían a Adán que se los dijo. Si el padre de Noé tenía 56 años, habló bastante con Adán. Ahora, Noé nació cuando su padre tenía 100 y pico de años, conforme a ese capítulo. Así que Noé no vio a Adán, pero su papá sí. De Noé en adelante, la referencia es transmitida por gente que no lo vieron, sino que tienen referencia del hecho. Así es que Dios necesita a alguien que haya visto y confirme eso que es real de lo divino. Dios necesita que su creación humana le conozca, por lo que entonces Dios debe darse a conocer nuevamente. Y no lo puede hacer de una forma personal, dado que por la herencia general que el pecado trajo, el hombre en su estado natural no va a tener ese privilegio.
y entonces Dios tiene que hacerlo por etapas. Utilizó entonces voceros para su propósito, y Noé es el primer vocero en esta nueva generación post-diluviana. En el desarrollo de esa historia, a Moisés Dios le habló personalmente, pero Moisés no lo vio. Dice que era desde la oscuridad. Cotégelo en Éxodo 20:21. Y Salomón, cuando está dedicando el templo, dice: tú habitas en la oscuridad y demás. Pero desde esa oscuridad lo que quiere decir es no visible, accesible, pero no visible. No que Dios sea oscuro porque Dios es luz, sino que está invisible para nosotros porque el pecado creó una barrera. Y esa revelación por mensajeros entonces incluye en todo momento un apunte a una segunda etapa de esa revelación que fue Dios, primero por mensajeros y ahora por Cristo. Desde el principio, la Biblia habla de esta segunda revelación y habla de la redención por Cristo. Y la ley y los profetas lo señalan. Así que la generación posterior a Noé se corrompe y aparece Dios en Cristo estableciendo el nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación. Y ese nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación se llama Iglesia, y Cristo la fundó. En Juan 16:12, Cristo dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Yo no les puedo revelar todo porque ustedes no lo soportarían en este momento. Les explotaría el entendimiento. Pero el Espíritu completará esa revelación obrando en la mente y en el corazón de cada uno. Les conviene que esto suceda. Por eso es que Cristo dice: conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo es ahora el que dirige la conducta humana en aceptación a la revelación que de sí mismo Dios ha hecho en Cristo y por los voceros. Es por eso que los pueblos como Israel y los templos como el de Israel también, venerados en aquel tiempo, dejaron de ser centro de atención para dar lugar a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar para que seamos luz que ilumine el camino de los que necesitan vivir conforme a Dios. Si usted busca Mateo 5:16, va a encontrar una expresión que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que el Espíritu Santo es la última etapa de la revelación divina. Es el Espíritu Santo el que dirige la iglesia en una nueva devoción de agradar a Dios. Repito, la iglesia es el nuevo comienzo de Dios en la historia de la salvación. El Espíritu va a presentar un evangelio inclusivo a toda la humanidad, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un evangelio que su centro de atención no es un pueblo, no es un templo, sino un propósito divino. Y ese propósito es para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Esa es la nueva
estrategia de obediencia, si pudiéramos decir, en un propósito global definido que siempre ha existido posterior a la desobediencia en Edén. Cuando la iglesia por primera vez experimenta la experiencia del Espíritu Santo, se enclaustró nuevamente en Jerusalén y de momento olvidó la encomienda global que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Ellos intentaron utilizar el viejo estilo céntrico de Jerusalén y Dios los esparce por el mundo conocido. Un dato notorio aquí es que aunque los apóstoles, que estaban supervisados por Pedro, ellos eran los que estaban al frente de la obra, los esparcidos no son los apóstoles, sino el restante de los discípulos. Vea Hechos 8:1, que va a decir que fueron todos esparcidos excepto los apóstoles. La expresión dice salvo los apóstoles. Pero en el versículo 4, estamos hablando del capítulo 8 del libro de Hechos, en el versículo 4 nos presenta el inicio entonces de una nueva era. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese es el nuevo estilo. El Espíritu Santo ahora, la profecía que se eliminó, como le dije en una clase anterior, la profecía mesiánica se acabó porque el Cristo vino, hizo su obra y nos envió el Espíritu. La profecía ahora es proclamativa, de que ese mismo Cristo que estableció la iglesia vendrá a levantarla, pero en ese interín de tiempo le está dando oportunidad a toda la gente que sean salvos por la provisión que Él hizo en la cruz. Y ese es el nuevo estilo. Esa es la nueva estrategia que el tema nos quiere traer. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Se acabó el encierro de la palabra. Comienza un nuevo enfoque en el cual la iglesia tiene que cumplir el mandato divino. La iglesia es ahora la responsable de dar a conocer el plan de salvación a toda la humanidad. Si se puede llamar así, es un nuevo estilo guiado por el Espíritu Santo. Es la comunicación por medio de la predicación y la enseñanza. Una nueva etapa, una oportunidad celestial. Se nos presentan entonces algunos modelos en la lección de hoy. Samaria y los gentiles, mírenlo bien. Tú, se te encargó que predicaras. Predica. El Espíritu va a convencer. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Obsérvelo bien. El día de Pentecostés en Jerusalén, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. Y en aquel momento se nos dice que se entregaron al Señor, a la militancia del camino cristiano, cerca de 3,000 personas. Y en corto tiempo sobrepasan los 8,000, porque en otro mensaje se convirtieron como 5,000 más los que habían, pues sobrepasan los 8,000. El Espíritu Santo impulsa al ser humano a la reconciliación con los enemigos y utiliza a Felipe para que llegue y evangelice a Samaria. Ahora no hay acepción de personas. La revelación de la buena nueva es un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo espíritu y un solo pueblo. No hay judío, no hay samaritano, no hay griego, todos somos uno. Gálatas 3:28. Dios demanda en todo lugar a los hombres que se arrepientan. El encargado terrenal de la obra, en ese momento Pedro,
se traslada también a Samaria para confirmar a aquellos que habían creído por el mensaje que Felipe dio y que fueron entonces liberados por el Espíritu Santo. Pedro viene a confirmarlo en la fe de la revelación divina. Y se asombra de que al igual que en Jerusalén, también los enemigos de los judíos reciban el bautismo y la incursión a la fe mediante el ministerio del Espíritu Santo. No fueron ellos, es el Espíritu que cayó sobre ellos también. Ahora se ha completado la totalidad de la revelación divina, pues es una vivencia de obediencia a los preceptos divinos mediante la ley del conocimiento espiritual que implanta en el corazón el espíritu y la mente del creyente o del adorador. Daré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. El guía espiritual, el Espíritu Santo, dirige entonces a Felipe desde Samaria para que siga cumpliendo la orden, un nuevo estilo dirigido por el Espíritu. Él es quien nos va a guiar. Le da una orden y lo lleva al camino por donde pasaba un gentil etíope. Y llama la atención el versículo 27 del capítulo 8 del libro de Hechos. Y lo he usado mucho, porque aunque la base es el capítulo 11, pero he usado mucho el capítulo 8. Ese dice que el etíope había subido a Jerusalén a adorar. Entonces, la revelación presente de Dios cambia todos los métodos y todos los procedimientos. Como Jerusalén era la sede del templo de Dios, los que temían a Dios y tenían algún conocimiento, aunque no conocieran a Dios, intentaban agradarlo. Este es el caso del etíope. Subía un etíope a Jerusalén a adorar. Venían a Jerusalén, pero eran legados a un tercer plano llamado atrio de los gentiles. Los separaban. Ustedes son inferiores a nosotros, pensaban los judíos. No se pueden sentar junto a los que conocemos a Dios y sabemos lo de la ley. Los judíos no cumplían ni cumplieron con el propósito de la revelación de Dios. Es por eso que ante la pregunta de Felipe, el etíope contesta y le dice: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Esta gente se han encejado entre ellos mismos y legan a uno por allá y ellos se quedan hablando allí y no le dicen a uno qué es lo que hay, cómo yo lo voy a entender. Ante la dejadez de los judíos, el Espíritu entonces buscó quien explique el porqué de la predicación o de la revelación divina, y esa es la iglesia de Jesucristo. Ese es el nuevo estilo. Observe bien y atesore la función de un maestro. El Espíritu ilumina la mente de una persona cuando un maestro se toma un tiempo para enseñarle lo de Dios. Este es el caso de Felipe. El Espíritu ilumina la mente del pecador cuando escucha la proclamación del Evangelio. Ahí está la función obediente de la iglesia en cumplir la comisión. Somos ahora pueblo adquirido por Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo. 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. Como iglesia, somos ahora también el pueblo de la promesa. Verifíquelo, Romanos 8, 16 y 17. Tenemos como iglesia la misma promesa que se le hizo a Abraham y a Israel. El etíope sube a adorar lo que no sabe, no lo conoce, no se lo han explicado.
pero sale de las aguas, después que se lo explicaron, sale de las aguas bautismales iluminado por el Espíritu Santo y consciente de la salvación adquirida. Y un caso similar se da con Cornelio. Felipe es usado en la obra del Espíritu Santo como mensajero de misericordia a los descarriados. Ahora el Espíritu le muestra a Pedro que la misericordia salvífica de Dios es también otorgada a un mismo nivel a los que hasta el momento se veían descartados. Cornelio es representativo de la masa general del mundo que puede alcanzar la misericordia salvífica de Dios. Cornelio es un centurión romano que eran los opresores incluso de los judíos, y la misericordia de Dios alcanza también a esa gente. Llegó el Evangelio, la revelación plena de Dios en el Espíritu Santo, la cual es extendida en misericordia divina a toda la creación. Ese es el nuevo estilo. La oportunidad que incluye a todo el mundo habitado. Otro asombro de convicción. Pedro y sus acompañantes quedan impactados de que el Espíritu Santo trabaje con los gentiles de la misma forma que con judíos y samaritanos. No puede rechazarlo, pues conocía la voz del que se lo había ordenado, lo conocía bien. Era el mismo que le permitió caminar sobre las aguas, y él conocía esa voz. Iglesia, maestro, hermano, tenemos ese encargo. Cuando creas que nadie te escucha o que nadie te atendió, la Biblia te dice que la palabra de Dios no tornará vacía hacia él. Isaías 55:11. Así que, hermano, predica, enseña, habla, no desmayes, porque al final nos está reservada la corona de justicia a todos aquellos que hayamos hecho la voluntad de Dios. Según 2 Timoteo 4:8. Que la paz de Dios quede con todos, y esperamos como siempre que este enfoque les ayude a cada maestro y a cada oyente a continuar hacia adelante en el propósito divino. Seguimos esperando sus respuestas, sus preguntas y su ayuda para que el Señor nos siga iluminando en esta tarea. La paz del Señor sea con todos.